Hablamos ahora de los centros sanitarios que más frecuentamos. Desde luego hablamos de nuestras farmacias. Es verdad que es el centro sanitario al que más vamos y el que más frecuentamos, ¿eh? Los motivos, pues son varios. Desde luego las farmacias tenemos comodidad, están cerca, son próximas, tienen una flexibilidad horaria, encontramos ese consejo que buscamos. La realidad es que siempre que acudimos a la farmacia contamos con la atención profesional del sanitario, de la sanitaria más próxima a nosotros, el farmacéutico comunitario. Es una figura que no solo es que está capacitada para dispensar medicamentos, que por supuesto también, sino también para aconsejarnos sobre cuestiones referentes a nuestra salud, también la prevención o, en caso necesario, derivarnos al médico si así lo estiman oportuno. Sobre el farmacéutico comunitario y sobre todo lo que nos puede ofrecer este profesional sanitario en beneficio de nuestra salud, nos va a hablar María Teresa Vicedo. Ella es vocal del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Aquí la tenemos para saludarla. ¿Qué tal, María Teresa? Bienvenida, un placer. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, desde tu experiencia en el día a día, ¿verdad?, como farmacéutica comunitaria, cuéntanos, ¿la ciudadanía en general, los pacientes, os perciben a los farmacéuticos, farmacéuticas como ese profesional sanitario, más allá de la dispensación de medicamentos, que por supuesto también que os ofrece ese consejo, esa orientación? Los ciudadanos perciben y saben que la farmacia es el centro más cercano y accesible tanto porque no hay citas, porque no hay listas de espera, porque tenemos un lenguaje claro, porque hay una a 10 minutos. La farmacia es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso siempre actuamos en colaboración con las administraciones para hacer llegar a toda la población las campañas sanitarias que se lanzan. Y aparte del servicio de dispensación, hacemos indicación, seguimiento, adherencia, revisión del botiquín, control de parámetros, consejos nutricionales, educación sanitaria. Desde luego es bien completo todo lo que nos ofrecéis, desde luego desde ese consejo profesional, desde esa reflexión, desde ese acompañamiento también, desde ese seguimiento. La labor preventiva es muy importante, más salud, menos enfermedad, y eso está en tu farmacia más cercana, desde luego. Y además, si me permites, un plus, y es que en la mayoría de los casos se conoce a la persona en el barrio, en el pueblo. Hay un plus de cariño, de atención, que yo creo que eso también reconforta, ¿verdad?, a la persona, al paciente. Oye, María Teresa, estos últimos años, como todos en las farmacias, pero vosotros como sanitarios lo habéis vivido de manera más intensa y más difícil en algunas ocasiones, esta pandemia de COVID que afortunadamente parece que nos va dejando. ¿Os parece, María Teresa, que los profesionales habéis aumentado en este tiempo la labor asistencial como farmacéuticos? La labor asistencial ya la veníamos realizando desde hace tiempo por el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, por el envejecimiento activo, por la necesidad de un uso racional de los medicamentos. Lo que sí ha evidenciado la pandemia es que la farmacia ha ayudado a descongestionar los centros de salud, como por ejemplo cuando se hizo el convenio para la realización de los test de COVID y posterior notificación a Salud Pública, también cuando hemos estado solucionando todos los síntomas menores que llegaban a nuestras farmacias y esa gente no iba a los centros de salud, disminuyendo la presión asistencial. Además, los farmacéuticos hemos estado desmintiendo bulos, asesorando sobre vacunas, hemos estado al lado de la ciudadanía. En resumen, la farmacia necesita estar integrada en el sistema de salud, en beneficio de una salud más global. Y además, María Teresa, cuando habéis colaborado de manera, desde luego lo hacéis en el día a día muy activa, pero de manera más determinante con los test de COVID, con el Sistema Nacional de Salud, la cosa ha funcionado. Por tanto, me da la sensación que hay una demanda ciudadana también, que vosotros como profesionales recogéis. ¿Por qué las farmacias no están integradas en el Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué no son un actor, y un actor importante, y además a pie de barrio,
de nuestra localidad para ello. Creo que habéis realizado un estudio en ese sentido con conclusiones muy interesantes, ¿no? El estudio se empezó a hacer en el 2018, debido a que durante décadas la OMS y la Federación Internacional de Farmacia siempre están dando recomendaciones a las administraciones y los gobiernos para que se apoyen en la vertiente asistencial que tiene la farmacia para poder llegar a toda la población. El estudio, como decía, empezó en el 2018 con un equipo multidisciplinar de distintas modalidades: farmacia, medicina, enfermería, la administración. Se sacaron 10 líneas estratégicas y las más factibles se extrajeron, quedando 4, que era colaboración del farmacéutico comunitario con farmacia hospitalaria, un seguimiento del paciente crónico, la importancia de la farmacia rural y el cambio del modelo retributivo de la oficina de farmacia. Este estudio lo que quiere es potenciar y dar visibilidad a la administración y a la sociedad del papel sanitario y asistencial que tiene el farmacéutico y que contribuye a mejorar el sistema de salud y reducir la presión asistencial. Has mencionado también ese apoyo en el modelo el modelo sanitario rural, cómo de importante es, en efecto. Tú, además, que estás de farmacéutica comunitaria en una localidad pequeña tal vez en tamaño, pero desde luego con mucho encanto y con muchas ganas que le ponéis los farmacéuticos y farmacéuticas de ocuparos de la salud de vuestra comunidad, de vuestro pueblo, de vuestro entorno. Antes hablabas de los síntomas menores. Me interesa que desarrolles un poco más esto, María Teresa. No sé cuáles serían esas ventajas del tratamiento, de la ayuda, de la coadyuvación en síntomas menores, y cuáles son esos síntomas que son molestos, pero que son menores y que ayudan a que no haya sobrecarga en el sistema de salud y que vosotros también ayudáis a mejorar. En el MICOF estamos realizando un proyecto, un estudio que se denomina IndicaPro, que intenta cuantificar la sostenibilidad del servicio de indicación farmacéutica por síntomas menores. Indicación farmacéutica es cuando alguien llega a nuestro mostrador y nos dice: ¿qué me das para? Y síntomas menores, aftas, herpes, urticaria, picaduras, tos, estrés, insomnio. Hay muchísimos síntomas menores que los farmacéuticos podemos solucionar. Las ventajas que has traído este estudio, que también tiene un equipo multidisciplinar, es que, por ejemplo, la sanidad, el Servicio Valenciano de Salud se ahorraría 121 millones de euros si contara con las farmacias para realizar este servicio de indicación. Y el 70% de los síntomas menores que tiene la población serían solucionados, de manera que se disminuiría la presión asistencial. Las ventajas para el paciente: comodidad, cercanía, profesionalidad, accesibilidad, porque las farmacias estamos siempre a disposición de la sociedad. Lo que se está hablando, desde luego, y más que se hablará, esa saturación de la asistencia primaria. Vosotros podíais ayudar y muchísimo en esos síntomas menores, por supuesto, y además con un ahorro, como dices, ostensible para las arcas públicas de la Generalitat Valenciana. Ha habido también, María Teresa, cuéntanos, algunos problemas de desabastecimiento de medicamentos, últimos meses, estas últimas semanas. Estamos viviendo una situación global complicada y también está llegando a los productos farmacéuticos, ¿verdad? Cuando le dices al paciente de sustituir su medicamento habitual por otro, aunque tenga los mismos principios activos, en fin, en general, ¿esto es bien recibido? En general, la norma general es que el paciente lo acepta. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad, porque aunque hay desabastecimientos, no hay que estar preocupados y deben de confiar en su farmacéutico. Si una persona se ve afectada por su tratamiento, se ve afectado por un desabastecimiento, su farmacéutico, si está dentro de sus posibilidades, intentará encontrarlo. Si no, se buscará un sustituto.
Si por la ley no se puede sustituir, se remite, al médico para que le cambie por un tratamiento el mejor que se adapte a esa persona. Si allá es un caso excepcional y no hay ninguna solución, se puede traer como medicación extranjera. Pero repito, deben de confiar en su farmacéutico, que es el experto profesional sanitario en el medicamento. Desde luego eso deja muy tranquilo y vuestro acompañamiento, vuestro conocimiento profesional también a las personas que en un momento determinado han podido tener un momento puntual de desabastecimiento. Hablando de los servicios profesionales, ¿qué son estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales? ¿Cuáles serían? ¿En qué consisten? Cuéntanos. Durante muchos años los farmacéuticos hemos realizado un trabajo siempre ha existido el control de los medicamentos, el control y adecuación de la pauta, el seguimiento, la revisión de un uso correcto del tratamiento. Lo que ha hecho el MICOF es recoger esas funciones que realizamos el farmacéutico en una cartera de servicios, que son los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que se ofrecen a toda la población. Son 5 servicios. Está Sensefum, Detecta Sucre, Revisem, Recorda y Al Día. Sensefum es el asesoramiento y seguimiento para dejar de fumar. Detecta Sucre es un cribado para las personas prediabéticas y diabéticas. Recorda es unos dispositivos multicompartimentales en los que se disponen los medicamentos para recordar las tomas y no tener olvidos. Revisem es un examen exhaustivo de toda la farmacoterapia que tenga la persona. Y Al Día es una revisión del botiquín, porque en los botiquines de las casas hay varios medicamentos de varias personas y se pueden crear confusiones. Además, la gente no suele guardar los medicamentos donde debe guardarlos y estos servicios son lo que se ofrece a la población. Y son muy importantes. Imaginaos ayudar a una persona a que deje el tabaco. Probablemente será la mejor decisión de salud que tome en su vida. Hablamos también de la detección de enfermedades, digamos, más prevalentes entre la población, donde la asistencia llega menos, que es precisamente en esas zonas de las que hablábamos antes, María Teresa, esas zonas rurales, donde hay un acceso pues, más dificultoso, hay que hacer kilómetros, etc. Me parece muy importante que vosotros colaboréis en la detección de esas enfermedades. Claro, los servicios profesionales lo que hacen es mejorar e intentar ayudar a la sociedad, a la población, al paciente, a la persona que quiera venir a la farmacia, solicita el servicio de los 5 que he dicho y he descrito y se le realiza para ayudarle. ¿Cuántas cosas estamos, yo no sé si descubriendo, pero diciendo, pues, todo esto lo tengo en mi oficina de farmacia, aquí al lado, en mi farmacia comunitaria, la que tengo en el barrio, la que tengo en el pueblo? Pues sí, todo eso, bueno, todo eso y más, María Teresa, porque esto, confieso que no lo sabía, María Teresa, que formáis parte de un programa también para la prevención, ayuda y asistencia de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. ¿De qué manera ayudáis desde la farmacia también con esa auténtica lacra social? El MICOF tiene el objetivo de ayudar a las personas que sufren de violencia de género. Nosotros tenemos un protocolo de actuación que se realizó junto a las asociaciones que forman parte y colaboran en el MICOF. En todos los tickets diarios que salen de las farmacias aparecen los números de atención a las víctimas de violencia de género. Durante la pandemia nos asociamos a la campaña que se realizó que se denominó Mascarilla 19. Si alguien llegaba a tu mostrador y decía estas palabras, teníamos la capacidad de notificar a las autoridades para que estuvieran al corriente. En noviembre lanzamos un vídeo promocional
ante la violencia de género, Déjanos cuidarte, en el que se ve muy claramente cómo una persona puede acudir a la farmacia y sería inmediatamente ayudada de manera discreta y fácil. Pues yo no sé si en este aspecto es algo que es novedoso también para vosotros, pero fijaos qué abanico de posibilidades, de servicios, de atención, es el profesional sanitario que tenemos más cerca, y a mí personalmente ir a mi farmacéutico o farmacéutica de confianza me da precisamente eso, confianza y tranquilidad, y además vigilan por nuestra salud. Yo os mando un abrazo muy fuerte, un saludo para el colegio, enhorabuena por el trabajo que hacéis en el ámbito rural y también en las grandes ciudades, desde luego, porque siempre, allá donde estemos, tendremos cerca una farmacia. Gracias, un placer, María Teresa. Muchas gracias a vosotros por dejarme explicar qué es nuestra profesión, y me permite recordar que aparte de las farmacias comunitarias, los farmacéuticos, también estamos en salud pública, atención primaria, docencia, investigación, que no solo estamos en la farmacia del barrio o del pueblo. Y también me gustaría una puntualización que aunque hay farmacias rurales y urbanas, tanto unas como otras, el objetivo es cuidar de la población. Lo único que las farmacias rurales permiten todo lo que tiene la gente en las ciudades, tenerlo en su pueblo y sin necesidad de desplazarse. Y otra cosita que seguramente a vosotros os gusta mucho, que es sobre la información. Ahora estamos en la era de la información y tenemos un solo clic. Que la gente confíe y siga a cuentas fiables. Hay muchos farmacéuticos que crean contenido y deben de seguir y preguntarse quién genera ese contenido para que no se cree desinformación. El MICOF está presente en todas las redes sociales y hace unas infografías que van dirigidas a toda la población. Son fáciles de entender y estarán informados para que no se creen malos entendidos y tengamos que estar siempre preocupados por nuestra salud. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Teresa, en efecto, mucho cuidado también con los bulos y con la mala información, que puede hacer también, desde luego, mucho daño. Por supuesto, hacéis un excelente trabajo, especialmente en esas zonas, en esas localidades pequeñas, en esas zonas rurales. Un abrazo, María Teresa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Adiós. Ahora llega la información del tiempo, como cada día. Que paséis feliz tarde y hasta mañana.